es que se van a poner en riesgo las finanzas. O sea, es que si Nacional no clasifica a Copa Libertadores, cómo sostenes esta nómina? ¿Cómo dejas a ¿Cómo Morelos sostener nada estos más? Digámoslo salarios? así. A Marino. ¿Cómo? ¿Cómo se hace insostenible? Máquinas, ¿cómo vamos? Hoy tenemos un invitado más que especial. Ese pelado es barrista, periodista. Eso están que lo vetan en cierta parte, pero sabe mucho de fútbol. Pregúntele por la Liga Árabe, se la ve toda por la Liga de Ecuador, de las personas que más saben. ¿Cómo vamos, don Juan Pablo Erazo? Rodas, parce, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes. Más padre. Dijo una mentira, pues ya no soy barrista, muy barrista, pero bueno, hay que hacerle y acá estamos por lo que nos gusta, que es el futbolito. Es que esa parte hay que tocarla, cómo da la transición del barrismo al periodismo, pero no arranquemos por otro lado. Futbolista de la cuna. Es Sí, igual con su familia le tocaba. sí, total, sobre todo porque mi mamá, pues ella es la que dice eso, ella decía que yo tenía muy claro que iba a ser periodista desde pequeño, porque yo desde que empecé a hablar, a mí me ponían retos mis tíos y me decían como, ay, dígame la nómina del Real Madrid y le doy tanta plata, y entonces yo me la aprendí, entonces, Por plata. de una, y a mí siempre me gustó la vuelta, siempre me gustó jugar, mi papá era de los que los domingos se levantaba a las 7 de la mañana a buscar a los amigos para jugar, cuando se jugaban era banquitas, y yo me iba a verlos jugar, jugaban y después de que jugaban se quedaban tomando pola todo el hijo de puta día Como y ahí debe se ser. O sea quedaba, que desde chiquito ahí se tomas quedaba cola, uno. pues. Básicamente, ese era el tetero mío. Básicamente, o sea, empezaste también a jugar, digamos, con el sueño de todos. Sí, como todo mundo, desde pequeño pues a uno lo iban metiendo como a la escuelita más cerquita, después uno iba abriendo oportunidades y demás, siempre jugué de lateral, Qué jugado. siempre jugué de lateral, me tocaba correr como un hijo de puta, ya no me da el físico, está para allá, pero cuando Rodas me invita a jugar me estalla y me toca A mí también me sacrificar. estalla, pero es que porque grita mucho, weón. A todas las gritan. Háganme esto, Pero no estamos weón. hablando de mi casa, estamos hablando de No le Erazo, estoy diciendo que a mí pero- también me estalla. Es calzoncito, amor. Ajá, Ahora soy, entonces, cuando hice el paso de que, bueno, no se pudo por ahí, vámonos a estudiar todo el fútbol, estadísticas, todo eso, el periodismo, ¿cuándo llegó a vos? Marica, yo soy egresado del INEM, sí o qué, del Niño José Félix de Restrepo, a mucho honor, Peleando así la todo, gente diga lo que diga, a mucho honor. papucho. Sí, total, la enseñanza del INEM es una enseñanza media, es decir, a usted en el INEM a usted le van dando unas materias que no son las del núcleo común, sino que le van sacando, por ejemplo, en los colegios normales dan como 5 horas de matemática a la semana. O sea, nosotros nos iban sacando matemáticas para meternos materias de la modalidad que uno elegía. Y yo siempre he sido muy bueno para los números. Sí, ok. Mi papá es contador, mi abuelo fue contador y demás. Pero a mí los números me gustaban en el colegio. Yo no lo veía como algo para desempeñarme y todo el mundo me para la decía, vida, pues. estudié una ingeniería, estudié esto, estudié lo otro. Entonces en el colegio con esa formación que le van a uno lo ponían a elegir. Yo tenía dos opciones, estaba procesos matemáticos o estaba humanidades, que era medios como tal, historia de medios y demás. Yo tomé esa decisión gracias a mi papá. Yo me senté con mi papá y le dije, parce, la verdad no sé qué hacer, a mí me va muy bien en esto, pero yo no me veo ejerciendo esto. Mi papá me dijo que no hiciera las cosas por presión, que él me iba a apoyar, que hiciera lo que me gustaba. Y en últimas puse como primera opción humanidades, que era medios, y entonces en décimo y once, en vez de matemáticas, todas esas horas, nos metían clase de historia de los medios, nos metían clase de escritura, nos metían clase de fotografía, incluso nos daban hasta psicología, y no era unas horas fuera de los normales, sino que reemplazaban esas materias que tenían mucha carga por otras materias que te iban dando como luces de lo que te gustaba. Sí, no sabía eso. Esa enseñanza sí es en el INEM, pero llegó una prueba muy dura, weón, porque yo me gradúo en 2014 y me fue muy bien en el IFES. Cuando yo me gradué salió ese tema de ser pilo paga, Ajá. sí o qué. Entonces que uno aplicaba, que yo no sé qué, yo mandé todas las vueltas, me acuerdo que mandé todas las vueltas a la UPB, pero al final que por el puntaje del CISBEN no me daba. En esa época mi papá hizo un negocio como malo, entonces no estaba como tan bien económicamente,
Entonces la única manera de estudiar era un crédito o que saliera eso de ser pilo paga. Eso no salió, me frustré mucho por lo del puntaje y estuve 6 meses sin estudiar. Los primeros 6 meses sin estudiar, yo ya trabajaba porque yo trabajaba en las tardes en la empresa familiar. Entonces me tocó esos 6 meses solamente trabajar. Vea, se lo juro, habían días que yo llegaba a la casa llorando y diciendo que yo por qué no me había ido por el lado de las matemáticas, porque estuviera estudiando, sobre todo porque a mí me ofrecieron entrar directamente a una carrera, porque yo hacía parte del semillero de matemáticas del colegio y todo eso. Entonces yo decía, puta, yo me cuestionaba mucho, pero pues la vida pone todo en su orden y esos 6 meses era así porque se tenía que dar así. Me maté estudiando, trabajé de auxiliar de bodega, trabajé despachando pedidos, trabajé en la mayorista, como Ay, si pero, O sea, nada. lo que saliera. Sí. Muy difícil, weón, porque si ese weón dice que le ayuda bien con los números, Demasiado que bien. le gustaban y no escogió los números teniendo pues como todo ahí, ¿sí me entiende? Como que le habían dado la oportunidad de ver, estudiar por acá, tal. Y no, cogiste por el lado de los medios, siempre te gustó también. Siempre, siempre, Igual sobre yo todo. creo que hay una cosa ahí. A Juan Pablo le gusta el fútbol y el chisme. Ah, no, total. Es que uno estudia comunicación social para chismosear sin que le digan chismoso. O sea, es que uno tiene el argumento para chismosear. No, pero seriamente, siempre me gustó, sobre todo porque a mí me gusta mucho relacionarme con la gente. Y por ejemplo, en la casa, en las reuniones familiares, siempre hay quien va a dar unas palabras, ay, quién va a leer la novena. A mí me gustaba. Y yo venga, Y hay yo una salgo, cosa, pues pum. uno que conoce a Juan Pablo, cuando cumple años el papá, la mamá, la hermana, usted lee las palabras que les pone. Y de buena que uno, que es un amigo, pero uno lee eso y es como, pues llega y uno sabe que es genuino, que no es como que lo preparó 6 meses, ¿no? No, a mí lo Se que le me facilita- levanté. Se le facilita mucho. Lo que me levanté ese día, escribí, me salió del corazón. Tin. Eso me pone en un constante conflicto porque muchas veces me cuestiono de si, por ejemplo, no sé, cumpleaños mi papá, listo, le hago chimba de mensaje, tin, pero después cumpleaños mi mamá, entonces, uy, que no salga como y no te espera, levantas o ese que día no con salga como inspiración. espera y que uno diga, fue puta, o que la persona piense que uno está como Sí, molesto como más o algo, pero falta no, o eso, algo. eso O es se lo que le levantó vaya a uno salir. de pronto con el pie izquierdo. Total. ¿Qué pasa? Así sea el cumpleaños de una persona especial. Pasa. Total. Entonces, bueno, retomando pues ese tema en el colegio, aparte pues de esas materias que nos daban en el colegio, había un periódico escolar que lo hacían los mismos estudiantes y se llamaba El Humanista. En El Humanista uno se quedaba los viernes, se quedan en comités de redacción, como lo más cercano a eso, había un profesor pues que llevaba todo el proceso, pero uno mismo se encargaba de elegir la temática del periódico, qué se iba a escribir, qué temas se iban a tratar. Me metí en ese cuento y fui director del Humanista unos mesecitos en el colegio y ahí sacábamos el periódico, nos aprobaban tantos ejemplares y lo mandábamos a imprimir con la editorial El Mundo y ya después lo repartíamos por todo el colegio. Y te enfocabas en que en el deporte, pues ahí en el periódico. Como tal era noticias de lo que estaba pasando en el colegio como tal, sí, ok, obviamente, pero también había una sesión deportiva, tirábamos las sesiones de relleno del horóscopo, nos sometíamos de todo ahí. Igual toca hacerlo. Sí, y- total. Y no falta. O sea, que usted es de los que dice, ay, eres virgo, no. ¿Y entonces dónde estudiaste comunicación? Parce, entonces esos 6 meses sin trabajar, ya después me di cuenta, pues empezando a averiguar mientras trabajaba por las noches que llegaba cansado, sucio, hasta la chimba, me puse a averiguar y me gustaba mucho como el pensum de la Luis Amigo, además de que entre las universidades pues privadas es como de las económicas porque tienen en cuenta como el estrato y demás, y había un amigo que ya estaba estudiando allá. Me hablaron del fondo cuando eso era fondo EPM, hoy se llama Fondo Sapiencia, y presenté los papeles y ahí sí pasé de una. Eso es un crédito condonable, es decir, se convierte en beca desde que usted cumpla como con unos requisitos, que es mantener un buen promedio y hacer unas horas de labor social, pero eran 30 horas de labor social al semestre, eso no era nada. Al final hacía la labor social en los huecos, a los huecos que tenía, hacía la labor social y el promedio pues afortunadamente siempre lo mantuvimos alto y al final uno solamente pagaba el 10% de cada semestre. Y el 10% de cada semestre eran por ahí 300.000 pesos y sale pa' Es que pintura. yo iba a estudiar allá y no me dejaron. ¿Por qué? Por el lugar del tren.
Ah, el bloque 13, como le decían Y aparte, popularmente. como, pues allá estudian muchos amigos míos, weón, y era como los que mantenían los fines de semana. Entonces Claro. mi mamá sabiendo que... No, y tan que cerquita uno de era la casa. lidioso, Ese man se perdía. No, y tan cerquita de no la me casa. dejaron, pero bueno, gracias a Dios. Oye, sí, y por ejemplo, ¿en qué momento decís vos, listo, arranca tu carrera como comunicador, todo? Y vos en qué momento decís, no, yo no me voy a dedicar, digamos, a tirar a RCN, no, yo voy a hablar de, o sea, sí quiero estar en lo deportivo, pero digamos no tanto en esa parte de medios, o sea, lo digo, y voy a dar un contexto porque acá mi amigo pues hace parte de Babel Verdola, pues Babel de Nacional. Babel Nacional, y si hay algo que, digamos, yo le admiro mucho, es que cuando va a las ruedas de prensa, mi amigo suelta bombazos, y eso es de admirar porque a la final no está ahí, digamos, porque, ay, no, tengo que cuidarme, pues sí, con la rueda de Y prensa, ¿qué valorar pasa? que es joven, ¿sí me entendés? Tiene toda la carrera por delante. A mi amigo le dicen Luciani. Esa es una gran chapa. Lo que pasa, Rodas, parce, es que como tal yo no vivo del periodismo. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo soy uno de los principales críticos de este medio, del gremio. Uno sigue como en el gremio por pasión, por amor al arte y por lo que sea, pero es muy poquita la gente que vive del periodismo. O sea, yo siempre he tenido mi trabajo principal por aparte en el mundo de las comunicaciones, muchas veces enfocadas en lo empresarial, en estos momentos en lo público y demás, pero nunca ha sido mi principal fuente de ingresos, ¿sí o qué? Entonces eso me da como una ventaja, una libertad de expresarme y de no estar amarrado a una opinión o a una editorial A que si de me cierta tiro mierda manera. me van Sí, a... total. Por ejemplo, yo no sé, o sea, yo supongo que los periodistas de Win tienen que mantener una Sí, editorial obvio. y no, ayer no iban a salir a No, decirle a no, Gandolfi, ¿cuándo te vas? No, no, no no, vamos no muy iba a lejos. Los que pasar. van al Madrid dicen que, tienen, que el mejor es Cristiano. Pues algo así, llevan un... Sí, total, un Sí, sí. mensaje. Pues y digamos que pues uno tiene que cuidar su comida. Pero eso es ventaja, pero a la vez es desventaja en el sentido de que hay mucha gente que sueña con vivir de eso, pero es muy duro, el medio es muy ingrato. A mí me parece una vergüenza y una humillación que la gente tenga que vender cupos para poder tener un espacio en radio, por ejemplo. A mí eso me parece vergonzoso porque, o sea, además de trabajar, tenés que llevar la plata para que te paguen. Eso, yo con eso no voy. El periodismo como Claro. tal es un hobby, una pasión, eh, pero que lo vea como algo en lo que me voy a meter de lleno al 100%, no. También me gusta mucho lo social y también me gusta mucho lo empresarial, no les voy a mentir. Y entonces, te ha dejado enemigos esto. Sí, podríamos decir que sí. Tengo una anécdota de mi primer rueda de prensa. Yo soy acreditado desde 2020, sí o qué. En la pandemia. En plena pandemia, o sea, a mí me tocaron los primeros mesecitos muy chimbas. El técnico era Osorio. Parce, las conversaciones con Osorio eran una cosa de loco. Yo no faltaba guarne por nada del mundo. Yo cuando eso trabajaba en DirecTV y yo organizaba mis horarios para que siempre que hubiera rueda de prensa yo iba. Y cuando eso, Nacional atendía medios 2 veces por semana. El jefe de prensa de la época era David Gutiérrez. Entonces, literalmente Nacional hacía ruedas de prensa 2 veces a la semana. Y entonces la cuadrada, ya sea que me quedaba más tarde el día anterior o me iba, de que llegaba de guardia al mediodía, me quedaba hasta por la noche en la oficina pues organizando todo y nos íbamos para Guarne. En la primera rueda de prensa, yo estaba ahí sentado, se había acabado la rueda de prensa, Osorio nos había dicho que quería hablar con nosotros extra micrófono y me cogió un periodista, no voy a decir el nombre, y me dice, qué bueno que estás acá, porque casi me acaba la carrera y ahora que estamos acá, vamos a ver quién aguanta más. Upa. Y yo, ¿y qué pasó? Bueno, resulta, sucede y acontece que en esa Y esa época, fue tu primer... esa fue mi primer rueda de prensa. O sea, Y de una vez, de ultra. de una vez las fieras, los leones. Central le enseñaron Marica, los resulta que en eso habían páginas en Twitter que hacían muchos concursos de boletas. Y en uno de esos concursos yo me di cuenta que los ganadores de esas boletas eran cuentas que estaban creadas en Argentina, que tenían los mismos números de likes, que se daban likes entre ellos. Y dije, acá hay algo raro. Entonces yo hice un hilo como denunciando y lo cogieron varios periodistas, pum, lo tiraron, lo replicaron
Y incluso el director de ese medio, cuando eso Nacional daba cortesías para que los medios rifaran y demás, me escribió que tenía razón, que el concurso quedaba cancelado, que no le iban a dar las boletas a nadie, va. Entonces el CM, cuando eso era CM de ese medio, ese CM fue la persona como que afecta, obviamente tuvo un problema porque dijeron que estaba estafando, en últimas no era ni culpa de él ni de nada, pero tampoco era culpa mía, yo simplemente puse en evidencia una situación que me parecía muy rara y que pues, en últimas uno tiene la posibilidad de ir al estadio constantemente, pero la gente que participa de esos concursos en realidad es gente que sueña con ver el equipo incluso muchas veces por primera vez, porque no tienen los medios ni las facilidades para comprar una boleta cada 8 días. Es un tierno juego. No, pero un momento. Yo que, pues, o sea, con la inexperiencia, primera vez y demás, yo digo, no, yo no sabía qué ¿Cómo lo hacer. tomas? Como, ay, pues, yo empecé yo hablé con el man, yo le dije, parce, no es mi intención, simplemente pongo en evidencia esta situación. No eras tú, sino el problema que estaba Estas son las pasando. irregularidades, yo nunca dije nombres propios, yo simplemente puse unas pruebas y unas evidencias de lo que para mí estaba mal hecho. Y esa fue mi primera rueda de prensa. No, tranqui. Esa fue mi primera rueda de Entonces, prensa. ¿qué te dijo Osorio? No, después de eso hablamos, Fútbol. parce, no, ese tipo, lo que pasa es que Osorio es un incomprendido como todos los habla de fútbol. de fútbol, no, Es como un tal. Solo fútbol. Es un adelantado. En el fútbol. Lo que pasa es que yo siento que le juega en contra la obsesión que él tiene por su trabajo. Sí, ok, le juega en contra en que él cree tanto en el producto colombiano que muchas veces ya es omite el sentido común. Y para mí Juan Carlos Osorio es el principal referente de la dirección técnica de Atlético Nacional. Mucha gente podrá decir que es mejor Rueda, con toda la razón, nos dio Copa Libertadores y demás, pero lo que es Juan Carlos Osorio a nivel conceptual es champán. Yo de creo que no verdad. es solo eso. Yo creo que lo de Osorio sale más allá de la cancha. O sea, mira que sin Osorio probablemente en Nacional no existiría un carro. Total. Sin Osorio en América no habría un centro de alto rendimiento. Cuando Osorio llega a América, pues es lo que tengo entendido, le dicen hay tanta plata para invertir y él le dice no, entonces no lo hagamos en fichajes y enfoquémonos en un centro de alto rendimiento. Y lleva unos fichajes que uno diría son más de bajo perfil, pero que eran en lo que él creía. Que ahí voy muy de lado de lo que dice pues Erazo. Osorio es un genio y cree demasiado en el producto colombiano y ojalá más gente lo pensara así, pero a veces abusa un poquito De esa de confianza. esa confianza. No cabe. Y mira que, por ejemplo, cuando lo que decía Roas, donde está el centro de alto rendimiento, hay una anécdota, pues como una historia, que ahí Nacional lo que quería hacer era como una especie de hotel de concentración. Sí, ok. Y llega Osorio con sus métodos y demás, y dice, no, Nacional necesita esto, por esto y esto. Y no nos digamos mentira, Nacional es el más grande del país hoy, por lejos. No, ¿y cómo así? Pero cuando, Hace mucho tiempo. pero cuando, sí, hace mucho tiempo, pero cuando Osorio llega a Nacional, la discusión no estaba tan clara. Y de hecho, 2012, él llega y gana Copa Colombia en 2012. Pero mira que América... No, yo pienso Pero no era tan clara, o sea, es que hoy Nacional está acá, Sí, Nacional. Millonarios y América están acá, cuando eso estaba muy parejo. Pero Nacional eran los grande, tres, eran los tres. Pero Ya después, con Osorio se ya hizo después el Nacional. más grande. Es que ¿cuántos títulos ganó Nacional de 2012 a la fecha? De hecho, Ahí Osorio junto con Razo son los técnicos más ganadores de la historia del club. 6 títulos cada uno. Y Osorio se cabalgó la liga, títulos, sale sí. tricampeón, imagínate. Osorio sale tricampeón en una época donde Santa Fe era muy Santa Fe, fuerte, Santa Fe, donde ganó Junior Sudamericana. siempre le compitió y tenían planteles fuertes. O sea, el Santa Fe de esa época y Osorio se cabalgó. Y que incluso Nacional no tiene más títulos por el mismo calendario de la Liga Colombiana. O sea, Y por Chapecoense. sí, son muchas cosas pues que pasan en el fútbol, pero que en serio que Osorio, parce, de verdad que ese tipo, yo deseo de todo corazón que a Osorio se le dé algún momento el sueño de toda su vida, que es la Selección Colombia. Lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque yo creo que ha sido tanta la obsesión de él por la Selección Colombia que lo único que lo volvería como a enfocar y a tener ese sentido común sería no desaprovecho esa oportunidad ni por el hijo de Ojalá, puta. no, a mí también me gustaría porque yo, pues no sé,
pero no en lo que ve, ese marica es muy estudiado, ¿sí me entiende? Pero aquí al colombiano no le perdonamos cualquier Yo creo cosa. que Eso sí es estamos verdad. preparados. Incluso Reinaldo Rueda hizo más puntos en la segunda vuelta que Lorenzo. Y a Pero Lorenzo quedó por vea. fuera. Claro, pues también con este formatico nuevo. No, pero según las cifras no necesitamos del formato nuevo. Quedamos de tercero. Pues, o sea, es una mentira los números a veces. Y a Osorio le harían muy duro, pa. Sí. Muy duro porque el Papa Lo que pasa es que no- Bolivia, él traería unos jugadores X para jugar contra Estrella. Entonces, aquí no estamos preparados para algo así, la verdad. Y aquí tenemos mucho talento, el jugador colombiano es muy bueno. Y hay de dónde escoger para hacer todo lo que él quiere, pa. Sí, total. Eso es verdad. Y es un man que viene a trabajar porque te va a decir cada 3 meses, necesito un microciclo y me llevo 20, 30 jugadores. Y eso es bueno también. Hay algo de lo que poco se habla de Osorio y es esa mentalidad y ese gen competitivo que, no nos digamos mentira, los colombianos en estos momentos lo estamos cogiendo y últimamente por más que la historia parece siempre la misma y pechamos al final, ya al menos los miramos cara a cara y los competimos y les salimos a jugar. Y eso es algo que para mí es lo principal que hizo Juan Carlos Osorio en Atlético Cambiar la Nacional. mentalidad del jugador colombiano. Vea, esa nómina de Atlético Nacional no se desarma y mantiene ese proyecto tan largo porque Osorio convenció a los Enríquez, Armani, Magnelli, entre otros, que Magnelli y Mejía pues se fueron, pero volvieron, que no se podían ir de Nacional sin ganar un título internacional. ¿No? Y ese man potenció jugadores que la verdad nadie tenía en mente. Sí, total. Farid Igual, Díaz, Yo te digo una cosa. Oscar Del Murillo, Río, el Oscar Río, Murillo. Oscar El Murillo. River de Gallardo, el primer título internacional que consigue fue esa Sudamericana. Sudamericana. Pero acá en el Atanasio. Ese primer tiempo era un El baile. primer tiempo era para haberse ido con 3-4 goles Y- encima. Y creo que Gallardo lo dice en el documental que le Allá hizo lo sacó River. Pisculichi, acá. Acá, que Pisculichi. empata Pisculichi solo existió para joderle la Liga Nacional y se desapareció. O sea, es un Y allá jugador lo que... ganó Mercado. Sí. Y Pisculichi los dos, entre los dos goles, allá igualitos. Aunque Igualito. para mí, a ver, yo amo al Mister. Pero Allá se para equivocó. mí allá se equivocó. Total. Porque no pone a Murillo, creo que no. No, Ángel. y un partido ya los que liquidado. mejor juego aéreo tenían, no van. Igual, yo también siento algo, es que si Nacional no pierde esa final, no gana. Total, porque ahí se desarmaba Ahí el se desarma equipo. el equipo. Ahí se Entonces, desarma mira el que equipo. queda la misma base y a Rueda obviamente uno lo adora. Entonces, Pero sin Osorio no se gana esa entonces copa. Juan Carlos Osorio, ¿qué puesto tiene en los mejores DT de Colombia en la historia? En los mejores DTs de Colombia, no preguntarle a Erazo. Lo que pasa, Todos, digamos. yo como hincha de Nacional, hablo por Nacional y Osorio está en el Olimpo. No, Es- pero digámoslo así, de todos los técnicos en selección, que compita con Maturana. Pero es Pasa que ahí, acá, lo que no, pasa acá es que... ahí hay algo. A ver, nosotros somos de una generación que de pronto no nos tocó ver a Maturana. Al médico al Gabriel médico. Ochoa. O sea, no pudimos ver muchas cosas, incluso acá en Colombia llegó a dirigir, bueno, aunque bueno, son extranjeros, llegó a dirigir Bilardo, o sea... No, pero yo digo el colombiano como tal. Colombianos igual Digamos diciendo que los- Osorio tiene que estar como mínimo en un top 3. No, pero Para digamos mí el top siglo 1 XX Maturana. para mí sería Pacho. uno, siglo XX sería un primero, ¿no? Siglo XXI. Siglo XXI, perdón. Luis. Pero en el siglo XXI igual Maturana gana Copa América, Ese que es es el nuestro tema. único título. Es que lo que pasa es que Pacho trasciende cualquier cosa. Exacto. Pero Es que para mira, mí mira, Osorio- Pacho gana el primer título internacional De un con club. clubes, y después va y gana el único título pues, Colo. internacional de la selección. O sea, para mí Maturana está en el top 1 y no hay nadie que lo vaya de ahí. Ya después está el médico Ochoa, por ejemplo, Sí. que arrasó con Liga, pues arrasó con el fútbol colombiano. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Y ya también eso es muy subjetivo, weón. Sobre todo porque, listo, que hubiéramos un país que tiene la costumbre de ganar y ganar títulos, listo, ahí hay argumentos. A ver, quién ganó esto, quién ganó lo otro. Pero ya es muy de gustos, de qué estilo de juego practique, de qué enseñanzas dejó. Los de la generación anterior les importara más el resultado que el cómo. Entonces ahí ya es de gustos, pero para mí también puede estar en un, no sé si tres, pero sí un top Vale, 5. entonces vos que cubrís tanto nacional, se dice mucho que el arriero no trabaja. Vos que lo ves desde adentro, que Parce, yo voy a decir una cosa y con todo respeto a la gente, se volvió un meme y un chiste el famoso poder de la amistad, ¿sí o qué? Pero yo te voy a decir una cosa, el poder de la amistad es mucho más importante que la pizarra táctica. sí, obvio. Y te voy a decir por qué.
Vamos a coger el ejemplo de Lucas González, que me encanta y ojalá en algún momento se le dé la oportunidad de dirigir a Nacional. Lucas González fracasó en los primeros torneos como entrenador profesional, porque si bien su equipo empezaba muy bien, llegó un momento en que el equipo se le caía precisamente por la falta de ese poder de la amistad. Hoy en Tolima Lucas González está intentando mejorar eso, tener al grupo más en sintonía, te quiero mucho, venga yo hablo con usted, soy amigo, soy consejero más allá de entrenador y jefe, no es una figura de una relación, sí, no es una figura autoritaria, y el arriero tenía ese poder. Que quizá tácticamente no trabajaba muy bien el equipo, pero es que en últimas pero lo trabaja su cuerpo técnico y su cuerpo técnico lo hacía. Entonces la gente se quedó, ese poder de la amistad que no sirve para nada. Marica, es lo más importante del fútbol. Claro, sí, y los jugadores, usted veía cómo Y se que entregaban vos los le creas, jugadores. que vos le creas. Marica, Giovanni Moreno se tiraba al piso a recuperar. Exacto, que vos le creas. Eso para mí O sea, tiene sí, un como mérito man, grandísimo y Como así. grandísimo. El Andrea jugaba de 8. Grandísimo un man tenía. re estudiado Ocho. te empieza a decir vos cosas y te puede decir con las palabras técnicas que son, pero si vos no le crees, ¿no? Y en últimas, También hay algo. El arriero jugó siendo, pues a mí no me tocó verlo. Pero era el Pero fútbol que uno le dice gustaba a la que era- gente. Dice que era un genio, que era un jugadorazo, una cosa de locos. Y le tocó una época donde de pronto en el físico no había, pues en la parte física los trabajaban muchas veces incluso sin tener el conocimiento, sino, vaya dele vueltas a un Dele cerro, dele vuelta de vaya sal, suba listo. escalas, vaya dele a lo loco. El arriero yo creo que con eso en mente también llega y dice, no, venga muchachos, sí vamos a trabajar el físico, pero entonces de pronto de esta manera. Él sabe también lo importante que es el tiempo libre. La familia. Igual no, igual Para los como... jugadores. Pues papi, o sea, vos, uno que juega fútbol así sea aficionado, uno sabe que si vos le crees al que esté afuera, si vos sos amigo de este, Total. vas a hacer raspar por este, si este la pierde, vos vas encima del otro. Porque, o sea, si vos te cae mal tu compañero, o no le hablas porque se te comió la mujer. cabe, Ah, y en, de lado. y en últimas el futbolista profesional es profesional por algo. O sea, si es profesional es porque ya tiene muchas nociones desde niño, ya tiene el talento y demás. Los conceptos. Lo que hay que hacer es que el jugador crea en esa idea. Marica, habían charlas donde el arriero los puteaba, los tocaba, se abrazaban al final y listo, salían y se comían la cancha. Como habían otras charlas donde le decía, por la cantidad de goles que ganemos es la cantidad de días libres que tienen esta semana. Marica, yo como jugador y lo importante que es la familia, los jugadores, claro. obvio, yo no voy a decir, yo no los voy a victimizar porque en última son unos privilegiados en un sueño que ha tenido casi todo el mundo Pero y son muy también son poquitos los que lo, sacrificados, pero también se sacrifican, claro. cumpleaños, fines de semana, Días de la madre. días de la madre, muchas cosas, y eso, marica, yo salgo a comerme la cancha, y eso, para mí, la gente lo infravalora mucho, y el poder de la amistad. Yo te voy a decir una cosa, si Luis Enrique no tuviera ese Maneja tacto camerino. humano que tiene con Sí, los pero no jugadores, parece porque ya echó a donar unos juegos. pero marica, lo que pasa es que ahí ya son cosas que trascienden Igual es y que no hay son nadie todos los por encima del entrenadores. club. ¿Qué tiras echó a Mbappé? O sea, el tipo, Pues lo sacó. no, el tipo le sacan a Mbappé y el tipo sale y declara, sin Mbappé vamos a ser mejores. Y lo Uno ve peor- esa declaración, pues no, pues le salió, uno ve esa declaración en ese momento. El camerino como tal, ahí mismo se infla como, uy, vamos a ser mejores. Y Claro. en ese momento una declaración que a uno le parecía absurda, Sí, obvio. de buena, absurda, ¿cómo así que no te sirve Mbappé? Pero llega y después lo demuestra con argumentos, incluso parece una declaración hasta de gol atrás de él. Incluso puso a correr a Dembélé, a No, es que- sacrificarse. Pero Dembélé le corre Por porque eso. le cree y por ese poder de la Exacto, amistad. por eso, por lo mismo. Lo Porque puso a que si no- marcara, que tal. Sí. Y es de las mejores temporadas de Dembélé. No, o sea, a eso vamos y cada uno tiene su forma de trabajar y es en la que cree. Por ejemplo, Osorio decía que lo que más importante era que todos los jugadores se sintieran titulares. Participar. Y lo lograba. Porque Exacto. con su rotación. Exacto, y bacano, pero no a todo el mundo le funciona eso, no a todo el mundo se le cree. Y hay técnicos que no, yo tengo mis 11 y otros 3 que tienen que esperar. O sea, no hay un método, pues que digamos ese es infalible, no. Todo el mundo tiene su forma de trabajar. Total, a lo que hay que apuntar, que obviamente es el ideal, es lograrla todo. Ah. El problema es que el problema, Esta vez sí. este año sí. Lo que pasa es que es muy Siete, difícil. 7 años, 7.
pero cabe, Ah, no, algún día se nos tiene que dar. se nos tiene que dar, sí, ¿Será se que, les, pues, se les tiene que dar. ¿Será que me muero pues sin clase? No. Igual, bueno, hay otra cosa que ahora como mencionamos, mi amigo fue barrista en algún momento. Yo quisiera saber cómo fue esa etapa de la vida. Yo siempre he tenido una relación muy estrecha con el estadio, con el mundo nacional, porque desde pequeño mi papá siempre me llevó al estadio. O sea, mi papá era de los que nos llevaba al estadio desde temprano, compraba uno pollo, cuando uno entraba el pollo al estadio, Come jugaba, pollo. jugaba cartas en el estadio, y se veía después el partido y para la casa, cuando eso era más barato ir al estadio. Que La boletica valía como 7.000 para que las tribunas eran pesitos. incómodas y lo que sea, que tenían... cemento. Eso, pero siempre tuve como esa relación con el estadio, con el fútbol, y sobre todo que para mí el fútbol, más allá de ser el deporte que me gusta y me apasiona, es como esa conexión familiar y con los mismos amigos. O sea, mis amigos todos fútbol son reúne todo. futboleros, el fútbol. Y te voy a decir una cosa, incluso te voy a decir que el fútbol puede sonar muy romántico, pero el fútbol de alguna manera me salva. Porque cuando yo empecé a ir a Sur, el que me llevó era mi hermano. Cuando eso Sur no era para mayores de 14, sino que era para mayores de 10 años. La primera vez que yo entré a Sur yo tenía 9 años. ¿Por qué? Porque me entraban a lo mal hecho, por un ladito, como se dice popularmente. En esa época mi papá y mi mamá se estaban separando, ¿sí o qué? Lo que es para un niño la separación de los papás, y más cuando uno es tan allegado a los dos, cuando iban juntos al estadio y demás, es un choque muy teso y que de hecho uno empieza a sufrir como depresiones y lo que sea. Entonces mi hermano, que ya era mayor, tenía pues sus amigos que iban al estadio y él me empieza a llevar con ellos, y como ese era mi momento de distracción y ese era mi momento de no pensar en los problemas de la casa, en la separación de mi papá, en la separación de mi mamá, y en tener un espacio donde yo simplemente podía olvidarme de todo eso De por todo, un ratico, todo. ser feliz y demás. Entonces literalmente todos los domingos que jugaba Nacional, los muchachos alquilaban cuando eran colectivos, que eran como vancitas, alquilaban un colectivo, uno pagaba el pasaje y se iba para el estadio, entraba al estadio, entraba a Sur, salía y volvía a la casa. Y ya con eso uno como que tenía una semana más tranquila y demás. Yo crecí en Itagüí, en el barrio Calatrava, fui parte del combo Calatrava muchos años, viajé a jugar a Nacional, pero uno va creciendo y llega un momento en la vida en que uno dice, No quiero eso. esta etapa ya la quemé, ya no quiero esto. Nacional sacó una vez una promoción de que si uno compraba 2 abonos le daban el tercero, y era para mitad de año, para el segundo semestre. Entonces como caía con el Día del Padre, ese era el regalo del Día del Padre que yo le iba a dar a mi abuelo y a mi papá. Entonces como compré los dos y me daban el tercero, yo dije, ¿para qué voy a gastar plata en el mío? Me voy a Oriental con ellos. Y volví a Oriental con ellos y ya empecé otra vez como a ver el partido con mi papá, porque antes cuando iba a Sur me encontraba con él afuera del estadio, pero no me veía el partido. Exacto. Entonces volvimos a Oriental, volvía con mi papá y ya me empecé a ver los partidos en Oriental, y yo dije, no, yo ya no quiero más estar en la barra, pues más estar como en Sur como Más tal. relajadito, más Exacto. ver el partido. Ya uno viendo el partido, ya uno en la universidad, uno de otros, uno sigue bien en Sur, pero hay situaciones que se le pierden de contexto, obviamente por la ubicación, Obviamente la por el algarabía, chisme, uy, que por- están peleando. Entonces Eso. vos te perdés una jugada por estar viendo la pelea. Pero a la barra la quiero mucho, tengo muchos amigos, muy buenos amigos allá, y creo que pues igual eso ha cambiado mucho, weón. Las barras, sobre todo en Medellín, tienen un proceso de admirar. Oíste, hombre, entonces vos quedas a las conferencias, entonces vos recibís de todo tipo de... Hey, Pablo, hacerle esa pregunta a ese huevón, ¿cómo? Sí. Pablo, decirle a Gandolfo que cuándo se va. Sí, lo que pasa es que, bueno, y como uno en últimas, a uno no es que le guste, sino que tiene que haber alguien que incomode. Entonces uno mira más o menos qué puede preguntar, uno lee a la gente y uno es hincha también. Entonces uno sabe qué está sintiendo el hincha. ¿Y cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es separar lo que vos sentís, que ya de pronto también es, pues no vivís de eso, pero también es su trabajo? O sea, yo digo que vos sos un puente, yo digo que vos sos un puente de las personas, obvio. Y el querer saber el querer
preguntar lo que quieren saber los Lo que hinchas. pasa es que un manejo muy emocional, porque en últimas, por ejemplo, yo Sí, quisiera, uno como hincha quisiera putearlos, Ajá. pero obviamente uno Pero sabe, los puteas con unos uno sabe tecnicismos. uno sabe Hay que que el saber respeto, sí. uno sabe que hay un límite y el límite para mí siempre va a ser el respeto, ¿sí o qué? Y uno puede decir las cosas directas y claras sin faltarle respeto a nadie. Me acuerdo muy bien una vez en que a mí Felipe Aguirre no me gustaba, ¿sí o qué? Y un partido donde la recagó horrible y el man seguía siendo titular y nada que le daban, incluso fue con Gandolfi, de hecho. Yo creo que yo vi fue con que Gandolfi. vos le Y yo tiraste yo le iba durísimo. a preguntar que si él no había pensado en mirar otras alternativas en divisiones menores o lo que sea, porque la posición más floja de ese Nacional era el central derecho y él no la había encontrado y tan. De malas yo que el jugador que mandan a esa rueda de prensa es Felipe Aguirre. Y yo, ay, jueputa, ¿cómo lo hago para que Aguirre no se sienta tan mal? Pero de alguna manera, Para claro, que no sienta que es algo también... que no es algo como personal, que no es algo personal. Y yo, listo, vamos a preguntarle. La organicé un poquito, obviamente no dije que estaba en mal nivel directamente, pero lo entendió. De hecho, yo me pongo a ver ese video y las caras de Aguirre son como jueputa, y Yo Aguirre solo- siempre fue una persona... Y Aguirre es un señor. Es un Aguirre señor. mismo lo vio y es que... Señor. Aguirre mismo lo vio y es que... No, Aguirre siempre fue un señor en el sentido de que era de los jugadores que llegaba a una rueda de prensa o a un entrenamiento y saludaba a todo el mundo, le daba la mano, eso se lo valoro. ¿Sí o qué? Porque lo humano no quita lo profesional y demás. En lo profesional me parece que le faltaban muchas cosas y muchos detalles técnicos y tácticos, pero también le reconocía cuando hacía sus buenos partidos. La cosa es que- Felipe la cosa Aguirre es que es salvó un- una hecatombe contra Millonarios. Pero en la esa cosa final es de que Copa. la cosa es que es un central vieja guardia, digámoslo así. Es un Total. man que le mete la cabeza al tren, es un man que pega, que... O sea, no es lo que ahora queremos, que es el central que quiere que salga, que haga esto. Eso que haga- depende, porque por ejemplo, Aguirre, pues sí, que quiero entablar puntualmente de él, pero Aguirre, cuando estuvo, digamos, Amaral, cuando estuvo Autori, que eran equipos de bloque más bajo, o sea, yo te digo, Aguirre cuando le toca defender en el área, Por puede arriba ser- es muy bueno. Puede ser de lo mejor que haya, porque por arriba... Para eso sacar puede- balones, exacto, sí, obvio. Cuando le toca defender, digamos, con espacio Es que no amplio es tan hacia atrás, rápido, ahí es donde, mano, ahí es donde, exacto. donde de pronto le puede costar. Y un lo poquito. Yo no otro- digo que sea un mal jugador, pero le puede costar. Y lo un otro que poco. le cuesta mucho también es entender los contextos. Hay faltas innecesarias que comete y que son muy graves. Por ejemplo, afortunadamente a Falcao se le olvidó jugar fútbol contra Pasto, pero el penalti que le hace Felipe Aguirre a Falcao, más allá del pie virtual y de toda la polémica, es un penalti que Muy te digo evitable. que en baby fútbol el entrenador se enoja con el peladito y lo saca. No recuerdo cuál fue ese penal, cuál. Ah, sí, ¿no? Le mete el pie por detrás a Falcao cuando ni Ah, ni sí, 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 llegaba. sí, 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 sí. Famoso Completamente Sí, sí, sí. innecesario, Ya me acuerdo, weón, y que va directamente al jugador. Que te Y digo, eso porque tenía calza mucho de 48, de calce 44 no habilita. Piecillo. Pues supuestamente. Entonces, eso es lo que le falta entender. Entonces, volviendo al tema de las preguntas, es como saber cuál es el límite entre el hincha y el profesional para encontrar un equilibrio. Y es muy difícil muchas veces, no te lo voy a negar. Por ejemplo, ayer, a mí en la pregunta que yo tenía pensado, yo además de todo lo que le dije, yo también le iba a decir que Demos un contexto porque esto no sale de una. temporáneo. Entonces, pues ayer ocurre el partido de Nacional Bucaramanga, donde Nacional primero juega mal. Y aparte el detalle de los 4 extranjeros, que a mí me parece inaudito Total. que no conozcan el reglamento, y no solo el técnico, todo su cuerpo técnico, Yo creo las que, personas o sea, que hacen parte, y adicional a eso, el mismo jugador. No O lo sea, es que quiero- el mismo jugador tiene que saber qué Yo no quiero sacar el limpio a Gandolfi. El menos responsable. yo no quiero sacar el limpio a responsable. Gandolfi, pero el técnico caliente, los ayudantes, el delegado. calvito, el delegado, es el que tiene que, la verdad, estar más atento a eso. No, pa. todos, Lo que todos pasa es que tienen ese estar pendientes. cambio no tenía sentido por ningún lado. A ver, si ¿El ibas de a cuál, sacar el de cuál? el del cuarto extranjero. Sale Román. Si ibas a sacar un lateral, ¿cómo vas a sacar a Román, que no tenía amarilla y que está un poquito mejor que Cándido, que el partido Es de que Cándido el es partido de desastroso? Cándido es- Cándido con amarilla. Y eso es lo otro, que los extranjeros
en el fútbol colombiano tienen que marcar diferencia. Obvio. Los extranjeros de Nacional no marcan ninguna diferencia. Y yo te voy a decir, acá en Colombia es un síndrome muy colombiano y es que al extranjero le perdonamos cosas que al compatriota criticamos. Como Eso el sí es síndrome de colonizado. Sí, el síndrome Es colonizado real, muy real. y un amigo de nosotros, Casta y Castañeda, lo ponía en X, donde el entrenador, o donde lo que le está pasando a los jugadores extranjeros de Nacional, donde esos jugadores fueran colombianos, es más, entonces va a cambiar, donde Batista, Bauzá, Cándido y Biliar se fueran juveniles. Ay. Oye, pero es que- Mi muchacho y yo defensores. Oye, pero es que juveniles. ese delantero que trajo Nacional no se le ve movimiento de nada. O sea, le hizo 2 goles a Medellín, pero la Igual, verdad. más allá de eso, mira que volviendo al tema del cambio, es que es un cambio que no tiene sentido por ningún lado. Nada. Aparte, Juan José, que es central, queda sin lateral. Entonces yo escuchaba gente en la tribuna, oye, pero Juan José, parce, yo me pongo en la posición de Juan José, usted que es central, que juega central, usted alguna vez lo habrá hecho. Sí. Parce, usted es el central, tiran un balón cruzado, que ves que te va a sobrar, vos sabes que tu lateral está y te va a en ese momento ya no había nadie. Entonces Juan José igual queda en una posición en que voy o no voy. ¿Qué hago? Juan José, porque a mí me parece un gran jugador de fútbol, Jugadoras. la supo maniobrar, pero por ejemplo al final del partido quedaron los dos centrales de Nacional en la banda derecha porque no habían laterales. Obvio, sí, Bucaramanga tenía uno menos, no estaba atacando, pero Nacional en una tampoco. en una de esas se te filtra alguien por allá, llegó. Pasó Vázquez, Faber Es que Gil. casi Estuvo más no cerquita del existe. segundo Sí. Bucaramanga Pero que es el que, empate Nacional. pero es que Nacional se exageró en centros, centrada. Y Pero volviendo al tema de la pregunta, ya con el contexto claro, incluso muchas veces ese equilibrio encontrarlo es muy difícil, weón. Yo en mi mente yo tenía muy bien estructurada la pregunta, porque Gandolfi es una persona que insiste en el famoso invicto, que las 13 fechas, que el equipo supera, eso. que saca figura al arquero arquero. rival y demás, que es un mito y una estadística completamente amañada. Entonces, a partir de esa estadística, bueno, listo, cojamos entonces las estadísticas de los últimos 9 partidos, Nacional solo ganó 2. ¿Contra ¿A Quindío? quién le ganó? Y A Envigado. Quindío, Y que es un Envigado. equipo de la B, que ni siquiera está clasificando a los 8 en la B, y a Envigado, que pelea descenso y que se quedó con 2 jugadores menos en el primer tiempo. Y no solamente eso, Gandolfi con Atlético Nacional, una nómina que tiene jugadores, está lleno de jugadores que han pasado por Selección Colombia, nunca ha remontado un partido para ganar. Lleva más de 50 partidos en Nacional. ¿Cuántos ha empezado perdiendo? Nunca ha remontado un 16. partido para ganar. Ese dato lo dio Oscar Yamil. Y nunca. 16 partidos empezó perdiendo y solo logró empatar 6. Y nunca empezó, logró nunca ganar. ganó. puta, y contra Medellín. Hombre, cabe, te voy a decir Ah, una- no, nosotros fuimos los que empatamos. sí. No, al final empatamos nosotros, cabe, pero te voy a decir una cosa, weón. O sea, es una nómina que tiene una columna vertebral con David Ospina, William Tecillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Marino Marino. Todos son Inesosa, todos son selección Colombia. Marica, todos con jugadores. Román. Con todo Román. respeto, de buena. Con el respeto de los demás equipos que hacen muy bien tu trabajo, con el respeto de Medellín que está jugando muy bien, con el respeto de Tolima que está jugando muy bien, con un técnico que logre ese poder de la amistad y además movimientos claros Es que- en el equipo nacional, se tendría que caminar la Liga Colombiana. Pero es que vamos muy, es que qué pergaminos tiene Javier Gandolfi para haber venido a Nacional, Había weón. perdido cuántas finales, 3 de 3. Tres. Y la que Casi gana, la pierde. y la que gana la gana por A Bucaramanga. penales. Y contra en los dos partidos, como uno Bucaramanga más, con uno menos. total. Y que ese día lo salvó Chipichi, Y- o sea, es que No le hubieran perdonado tanto. Hace rato se hubiera ido un colombiano de Nacional. es eso, weón. Y ahora están equivocando los caminos. Ustedes también quieren otro técnico extranjero. A mí me parece que el técnico extranjero a Colombia no le va Oye, bien. Pero- pregunta, ¿cuál colombiano ¿qué está? técnico colombiano traerías? Y que los pueda mirar hacia abajo. Saquemos a Osorio de la ecuación que está libre. Aparte de Osorio, ¿qué otro técnico colombiano hay? Si el mejor técnico No están colombiano preparados. en No estos están, momentos- ustedes no están preparados para la respuesta mía. el mejor técnico colombiano Leonel en estos Álvarez. momentos Leonel el mejor técnico Álvarez. colombiano en estos momentos lo tiene Medellín, que es Alejandro Restrepo. Por eso no están preparados. Ustedes me están preguntando a mí, entonces ¿para qué me Leonel. refutan? Leonel. Para mí, Para mí, Leonel Álvarez se divierte en Nacional de lo lindo, pa. Ya que el camerino, ya de extra todo. ya cosas extrafutbolísticas no sé, pero papi, Leonel pone a jugar sus equipos bien. Lo que pasa es que, a ver, a mí Leonel no me gusta, pero sí tengo que reconocer
que Leonel es un técnico de apagar incendios y conseguir resultados Y ya. inmediatamente. Y bueno, y apenas consigue resultados, lo echan. Porque es así, ya después se le pero cae. entonces, otra vez vamos a volver al mismo círculo. Bueno, les doy otro. Técnicos, ¿en cuánto tiempo? Es extranjero, pero es otro y a mí me gusta. Pero de pronto ustedes no por cómo juega, pero a mí me parece muy buen técnico Dudamel. No, Yo te digo, si es de traer extranjeros, Yo tengo dos. Casi que Medina y Anselmi. Total, los No, dos. mejor Crespo, Heinze. No, pues ya están ocupados, son muy difíciles. Heinze está en El Arsenal Arsenal. con Arteta. Asistente técnico del Arsenal y Crespo en Sao Paulo. Ah, pues Yo, sí, tenían a Lillo. Yo después de ver la serie de Nacional Sao Paulo, yo a Crespo no lo quiero en mi equipo. De buenas, yo a Crespo no lo quiero en mi equipo. Ya se está viendo muy común, todos juegan con línea de 3 rayas 5, pues. Viene evolucionando, muchos técnicos le están aplicando. Pero el mejor es Restrepo. Pero es que vos tenés que tener intérpretes para eso. Y para mí, hoy, un técnico que venga a Nacional a intentar trabajar una línea de 3 o 5 o una defensa impar, como dice Osorio, vea, siento que sería desaprovechar una de las mejores armas que tiene Nacional, que son los extremos. Es que si vos Pues, tenés- pero hoy, Sí, obviamente, obvio. Si vos en un equipo tenés a Marlos Moreno en una banda, a Marino Inestrosa en la otra, yo no voy a sacrificar mis extremos. no, y te voy a decir una cosa, Rodas. Este semestre la hinchada de Nacional ha criticado mucho los rendimientos de Marino y de Román. A mí me parece inconcebible y no creo pues que a esos dos jugadorazos se les haya olvidado jugar fútbol de la noche a la mañana. Para mí eso es un tema de funcionamiento y de entrenador. Te voy a decir por qué. Con Juárez, el tándem Marino-Román hacía mucho esto. El que terminaba por dentro era Román y el que terminaba por fuera casi siempre era Marino. Con Gandolfi, a mí lo que he revisado me da la sensación y me da como la impresión de que es todo lo contrario. Uno ve a Román intentando terminar por fuera La y raya, a llegar a la raya. Marino intentando terminar por dentro y no hay los doblajes necesarios ni los movimientos adecuados para que los jugadores marquen la diferencia. Entonces para mí es un tema de funcionamiento, porque obvio, cuando vos tenés jugadores superlativos, los rivales los van estudiando más y saben cómo contrarrestarlos. Pero es que con Gandolfi ese tipo de jugadores no han tenido evolución y ni siquiera se han mantenido. Con Gandolfi ha sido una constante involución. Igual vamos a lo mismo, es que si vos no le crees a la cabeza, o sea, yo siento que Marino y Román lo pueden hacer también bien, así como vos decís. Total. Pero si vos no le crees, Pero es que hay algo cabe. Si yo tengo en mi equipo un jugador que tiene cierta característica, yo le exploto esa característica. Y yo siento que, por ejemplo, Román, a ver, yo siento que con Gandolfi tratan de que Román elabore desde atrás. Y aunque Román lo puede hacer, ese no es su fuerte. Es que Román es potencia Román es muy pura. bueno para atacar El los problema es espacios. que- Potencia pura, ¿sabes es qué un pasa? Que el problema es que atacador de espacios increíble, a veces es un el- finalizador increíble. Es que no es que lo mejor que tenía Román era hermano eso. que el año pasado los laterales de Nacional eran Más de 7 Tenían goles 12 cada goles, uno. tenían 12 goles los dos. Creo que Ángulo más, 7 cada uno. Creo que eran 7 7 cada cada uno. uno. Eso no es normal en el fútbol. Igual, mundial. y nos vendieron a Angulo, que era el tercer lateral de izquierdo de la selección. Igual Ángulo estuvo en un Está nivel muy buen nivel. superlativo, fue a Argentina y estuvo en un nivel Está en muy superlativo. buen nivel en Puma. En México no sé, pues porque yo la Liga Mexicana no la sigo, eso solo lo sigue. Ah, A mí yo me solo- gusta, a mí me yo encanta. solo vi contra Venezuela y le fue horrible, pa' qué Pero pecado. es que uno weón. Pero puede los quemar conté. jugadores No es importa, ya lo estoy diciendo. No mentiras, pero a lo que iba. Por ejemplo, los técnicos son muy tercos y no es lo que vos decís que le va a estallar, le va a explotar Las cualidades. no vamos muy lejos, Manchester United. Rubén de Amorín dejó ir a Garnacho. ¿Por qué? Porque no juega con extremo. Medellín, cambian el técnico del balón. Medellín tenía 4, si no estoy mal, 5 extremos antes de llegar a Alejandro. Y jugábamos horrible. ¿Por qué? Porque él no jugaba con extremo. Entonces que ponía que a John Vázquez de carrilero, en ese momento ponía a Méndez. Pero mira que, por ejemplo, vos decís que son muy tercos, pero llega un momento en que el técnico tiene que entender de que tiene que dar el brazo a torcer. A Alejandro no le gusta jugar con 10, pero Alejandro entendió que es que para mejorar su funcionamiento necesita un jugador como Harlan Qué Barrera. jugador. Eso es lo que yo digo. Y en esos momentos, weón, la plantilla que tiene Nacional no necesita ni siquiera mucho trabajo táctico, necesitan de verdad alguien que los haga disfrutar nuevamente Y que el le fútbol. crean, mano, que le crean. disfrutar.
O sea, yo creo que son tipos que saben lo suficiente de fútbol, que juegan demasiado. Pero es que ya uno que le va a decir a tienen una Cardona. carrera- ¿Qué le va a decir uno de Ospina? Ah, Ospina. A Otecillo. Exacto, entonces, parce, denle las herramientas básicas que esos manes le resuelven. O sea, es que a mí no me digas que le van le vas a enseñar a Tecillo a jugar fútbol. Tecillo tiene demasiada experiencia. Ospina, Qué jugador. Cardona, Morelos. O sea, por ejemplo, a usted yo sé que no le gusta casi Morelos, pero para No, mí no, pero hoy- no es algo, pues... Es el mejor jugador de la ¿sí me liga. Para entiende? mí hoy es el mejor jugador del fútbol colombiano, weón. Lo que juega Morelos. Lo que vale. Pues la verdad es... Que igual para mí Nacional, en vez de haber comprado a Facundo Batista. Batista, que se gastaron 1.7 millones, le hubieran metido esa plata Ojo. al pase de Morelos. Y ojo que hay otra cosa, Rodas, que es lo que más me preocupa. Yo entiendo el argumento de la dirigencia, es que no podemos estar cambiando de técnico cada 8 días como si fuera un producto y una legumbrería y demás. Yo lo entiendo, Eso de es verdad, válido. de verdad. Pero también hay que entender que es que Atlético Nacional y la nómina que tiene Atlético Nacional en estos momentos con Gandolfi y cómo están las cosas y cómo parece van las cosas, porque es que uno no ve cómo pueda mejorar ese equipo y cómo pueda pelear un título de liga este equipo, es que se van a poner en riesgo las finanzas. O sea, es que si Nacional no clasifica a Copa Libertadores, ¿cómo sostenes esta nómina? ¿Cómo dejas a ¿Cómo Morelos sostenes nada esos más? salarios? Digámoslo así. A Marino. ¿Cómo? ¿Cómo se hace insostenible, huevón? Y que te voy a decir una cosa, con lo que se está viendo, Pablo, la pero- división, la apretada que les pegaron a los directivos ayer, al entrenador, cada vez va a ser menos la gente en el estadio. Y la Sí, eso sí es taquilla en un verdad. equipo como Nacional es muy importante. Pablo, pero sabes que yo ahí sí no estoy con vos, porque es que decime 3 buenos equipos de acá que puedan ser mejor que Nacional en este momento. Pero los hay en funcionamiento. En funcionamiento. Pero lo que pasa es que no, Por no, sí, Lima. no, pero no Medellín. nos digamos Medellín. mentira, no digamos mentira, Fortaleza llega unos Pero sí, pero Sí. hablando de bueno, hablemos, funcionamiento. Lo que Tolima, pasa, por ejemplo- Tolima, va papi, para que le pelea a Nacional, digámoslo así, a carta abierta, Medellín, Junior y Tolima, sin Junior es mayor cosa, pero Millonarios de América ya están afuera. Sí, sí, no. Ya. No, yo te entiendo Y ya, y eso, Cali también huevón. se va. Pero, marica, Medellín se poposea, Junior con área se poposea, Los- y Tolima, a Lucas las finales Pero les ha mira, costado. lo que pasa es que el Igual, funcionamiento yo te te voy a decir acerca. algo. Yo te voy a No, decir sí, algo. obvio, no, yo les entiendo, yo les Los entiendo. procesos, yo no soy de los que piense, a ver, a mí me gustaría sostener un proceso, pero el proceso se tiene que sostener por sí mismo. Total. O sea, es que es imposible que en un equipo como Atlético Nacional Es que uno tiene que ver estemos en el evolución. limbo. Pues Yo sí, se yo los entiendo, pero es se que los no es un comenté- proceso, pa. Se los comenté a cada uno por aparte, es que para mí el techo de Atlético Nacional con Gandolfi ya lo tocó. Y el techo fue la serie contra Sao Paulo, que es otra cosa. Ya a ver, voy a usar una palabra que está muy de moda, que es el aura. El aura de Gandolfi Perdedor. es perdedora. Tan- Los mejores partidos que yo le he visto al Nacional de Gandolfi No ha ganado. no los gana. La serie contra Sao Paulo fuimos una planadora. Y el clásico. perdimos. Y el clásico quedamos empatados Pero 3-3, y fue un yo partidazo de Nacional. digo yo que el clásico Medellín lo pierde cuando sacó a Harlan. Y de ahí fue que Gandolfi, bueno, Y nadie- tirémonos. Qué jugador Harlan. Pero Harlan, papi, bueno. Harlan todo el primer tiempo marcó a Campuzano. Cuando ese marica sacó a Harlan, perdimos. Campuzano empezó a salir. Eso, ven. Harlan, Y qué jugador. bueno, lo que decía Rodas de Laura, huevón, es que, marica, hay partidos, esos partidos donde el Nacional genera y genera que pelotas en los palos, se la comen debajo del arco increíblemente, erran penales. Es Voy- eso, weón, o sea, pero a voy- ese técnico yo no le veo cómo mejorar y que yo veo que cada vez lo complican más. A ver, a Nacional, te lo voy a decir sincero, yo dirijo ya el técnico de Quindío, que es Harold Rivera. Ese marica cogió, se dio cuenta, se complicó a Nacional como, métasele atrás, a Nacional se le meten atrás y Nacional no sabe qué hacer, weón. Pero es por lo mismo, porque no tienen, o sea, no es que no tengan 9, pero el 9 nacional no es para quedarse allá finalizando. No es que tírenme bolas allá, no, a ese marica le encanta el balón y le encanta salir a jugar. Sí, juega toneladas. Sí, no, juega muy bien, no por eso. Pero entonces, Sí, si vos, cuando si no vos- está Morelos en cancha, Nacional no tiene idea. y si vos, si vos se le encerras a Nacional, ¿qué tiene que hacer Nacional? Centrar. Y Morelos no es un man que te va a cabecear 10 balones de 20, si puedes, digámoslo así. Otra cosa Igual, más. es que
Por ejemplo, ayer tiraron 1000 centros, 1200 fueron malos. Sí, es verdad. Pues, Pero por ayer ejemplo pueden un jugar plus, 3 horas y no, un plus no de acaban. Nacional, papi, es la misma jerarquía de los jugadores. Entonces vos decís, bueno, Gandolfi juega horrible, pero llegan a unas finales y al jugador de Nacional Cabe, no le pesa. yo te entiendo eso. Y los jugadores tienen vergüenza. Yo te entiendo, Exacto, y yo el te jugo- y entiendo ya- eso en el ya- sentido de que los nombres te igualan partidos, pero es que lo que te acercan en últimas es el funcionamiento. Pablo, sí, vea, yo le pongo así de fácil, pa. Si Medellín tiene un David Ospina, un Edwin Cardona en cancha en la final contra Junior, contra Pereira, Medellín es campeón, pa. Lo que pasa es que, o sea, Sí, nosotros eso- estamos muy eso estoy de acostumbrados, acuerdo, estoy de nosotros acuerdo. estamos muy acostumbrados, weón, a que jugamos bien, tan, y Medellín llega, tin. No digamos pasea, pero Medellín juega, tin, tan. Llega a una final y a Leider Berría le empieza a temblar el piecito así. Llega a una final y... En eso sí estoy de entonces, acuerdo. pues, papi, en esos partidos es que se juega fútbol, weón. Que el jugador tiene que cogérsela. Y a Nacional no le va a gustar. A Edwin Cardona es hincha Nacional, David Ospina. Tecillo tiene sentido de pertenencia. Entonces, pues ahí es donde uno va en unas finales. Son los jugadores que tienen que aparecer, weón. Pero es que más allá del sentido de pertenencia también hay que tener jerarquía, porque listo, hay jugadores muy hinchas, weón, Fabril era hincha. ¿De Nacional? ¿Y qué No, te aporta? no vamos tanto a lo que es hincha, porque pues no vamos muy lejos. No, sí, eso es un plus Cali adicional, era hincha del eso es un Medellín. plus, pero te dan plus adicionales. Es que las grandes épocas de Medellín han sido con jugadores con sentido de pertenencia, pero además de eso con jerarquía y buen juego. O sea, es que yo razón. supongo desde afuera que los tres máximos ídolos de Medellín son Mao Molina, David González y Choronta. Choto. Para mí Choronta. Sí, para mí por Choronta. juego. Pero por ejemplo, Choto. Pero Choto tenía era un tipo- eso, tenía Choto era un tipo eso. que no Y le que se arrugaba. agrandaban los De partidos hecho, importantes. Hace poquito mostraron un video cuando les tocaba, creo que en el 2003, ir a jugar a la Bombonera. Que decía que iban a ganar. No, y los manes Pa, decían, Es como si hubiéramos somos ganado. 11, somos 11 David contra 11. González sale y dice, es como ir a Tuluá. Sí, yo también vi eso, weón. Qué chimba de mentalidad, ojalá no vuelvan jugadores hacia México, pues, pero... Pero mira que por ejemplo con Choto, Pero ¿y qué pasó después? Papi, para mí en Pereira la final la perdió González. Estaban cagados del susto, weón. para mí la pierde Arregui. No, sí, Lo pero que yo me refiero... sobrevalorado tienen a Adrián Arregui en yo no, Medellín. pero yo me refiero es al planteamiento allá en Pereira, weón. O sea, Medellín salió cagado del también. susto, mano. A buscar penalti nosotros contra Pereira. Se supone que nosotros teníamos que tirarle la camisa, weón. Es verdad. Pues no somos grandes, pero pues, Medellín tiene más historia, más tradición. Para que vayamos dando pues como un cierrecito también. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría decir, digamos, de la directiva actual en Nacional, es que yo siento que son muy alérgicos a la crítica. Y a ver, está bien, hay críticas que ya pasan una línea donde no debería pasar. Y lo digo también porque es que... Hay periodistas que pasan la línea. No. Ah. Ese man es crítico, pero es una persona que sabe hacer una crítica y que no tiene pelos en la lengua, como se dice, para decir las Y cosas. a veces es bueno la Y crítica, ¿cómo no, así? No es que a veces sea bueno, es que es necesaria. Obvio. Y a mí me parece que en Nacional, empezando desde el director técnico, hace falta pues la Autocrítica. autocrítica. Yo creo que acá hay algo, huevón, y es que esa dirigencia, si bien tenía una misión muy difícil, que era recuperar la confianza, volver a enamorar al hincha y demás, y que la lograron y que obviamente uno como hincha les agradece y el común del hincha agradece por eso, ellos llegaron en un contexto en que también era muy fácil mejorar lo anterior, ¿sí o qué? Sí, y obvio. como era muy fácil mejorar lo anterior, yo sí los quería ver ante la primera, crisis, ante pues. la primera, no digo que crisis, pero ante el primer mal Adversidad, momento, ante eso, la ante primera la primera adversidad. adversidad, no crisis. Y yo siento que estos directivos, con todo lo que los respeto y todo lo que los agradezco, son muy repelentes y muy tocados ante la crítica. ¿Sí o qué? Te lo voy a decir abiertamente, a mí en Nacional me han dejado de invitar a un montón de cosas que antes me invitaban. No me importa porque pues tampoco tengo mucho tiempo y no estoy ahí porque me inviten a cosas y demás, muy chimba, porque uno disfruta mucho eso, uno es muy gomoso y hay un evento de leyenda y qué chimba uno estar allá Ay, bien vestidito y invitan demás. Al principio de semestre que no llegan los refuerzos y veo yo a mi muchacho jugando en Warner. Llegó mi muchacho. Entonces Nacional. listo, entonces pilla pues lo han dejado de invitar a muchas cosas a uno, pero en última no es eso. Pero llegar al punto en que, porque lo sé, en Nacional son de los que guardan
lo sé, así me lo quieran negar, así me quieran volver a quitar la acreditación y lo que quiera. En Nacional son de los que guardan lo que uno publica y En tus redes, hacen Ni informes siquiera- de medios Sí. para saber quién está hablando mal de O sea, eso. es una Y que, persecución. no sé si has visto ruedas de prensa. No utilizar esa palabra, pero sí son muy de, si no me aplauden no me sirve. ¿Sí o qué? Entonces es de los que guardan como cosas que uno dice para después Como cobrar. para cobrar, Por eso. ejemplo, a un gran amigo mío la otra vez le cobraron que les preguntó que, sí, que muy bien la gestión, pero que Nacional no estaba comprando jugadores. En una de esas, Nacional compró, que no siempre comprar es acertar, porque te puedes Pero es que equivocar ahora comprando. todo- ahora Entonces, todo Nacional se- compró a Zapata y compró a yo no sé quién. Y son con ese ego. Viste que ya estamos comprando jugadores. Viste que ya eso. O pregunta a alguien por qué no acreditan a X persona, en este caso a mí, y responden con un pantallazo y un trino que pongo. A mí eso me parece innecesario, Eso completamente sobrador. Yo entiendo que no es obligación que a uno lo acrediten, eso lo tengo muy claro, weón, muy claro. Pero que no se hagan con el cuento chimbo de una supuesta rotación cuando uno ve la lista cada 8 días y hay gente que, con todo respeto, uno no sabe por qué está ahí. Pablo, ya para terminar, papi, un detallito de línea de 3 de la marca Alianza Z de los dueños Alejandro Alejandro Restrepo. Restrepo. Alejandro Restrepo, Estoy papi. pensando en Alejandro Restrepo, güey. Espérate que tengo que ir a dirigir. Estábamos buscando el Alejandro parecido. de hoy. Rojas y Valentino. Uy, parce, Chapa. muchas gracias. Esta marquita es una chimba. Desde hace rato le estaba pidiendo una cosita a Valentina y me estaba haciendo la boba. Yo no sé por qué, pues, no me quería vender. Yo le dije que ¿Qué crees? si es que Con mucho cariño si y es que mi agradecerte plata bastante, hombre, papito. No, muchas gracias a todos. Sigan la línea de 3. Por ahí de una vez me les comprometo. En diciembre vamos a tener a Sebas Gómez acá. Ay, De una Fue vez. jugador. Erazo, agradecerte mucho, sacar el espacio, el tiempo, venir acá a hablar como siempre, sin tapujos. Sin No, nada, muy y- bacano, de verdad que valoro mucho estos espacios, sobre todo porque siento que el medio está saturado de contenidos que no dan nada, Que no son orgánicos. pero exacto, pero este contenido es genuino, es orgánico, con Rodas lo he hablado y demás, y no, acá muy bacano, Necesito es muy como un crítico para Medellín, por ver si empezamos a Sí, ganar pueden alguna mandar uno, cosita. parce. hombre. Ahí está, hay que moldear a Jonathan, al negro, hay que moldear Sí, a sí, Jonathan. sí, sí. Y es de los buenos. Sí, es buen uno de elemento. los buenos. Bueno, muchachos. Y un saludo a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias.